Cuando quieras, Selva. Bien, bueno, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas. Este ciclo fue pensado como consecuencia del segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, organizado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y la Defensoría General de Lomas de Zamora, que se llevó a cabo en el mes de junio. Pensar lo restaurativo en vinculación con la cultura del diálogo, la paz y los derechos humanos es una invitación prospectiva que busca poner en juego las propias condiciones de la edificación cultural, de la complejidad y el sentido paradójico del ser humano y de las relaciones que establece consigo mismo, con los demás y con su mundo. El Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires auspició el segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa y hoy hace posible la realización de este ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas ante la exigencia de generar nuevos corpus teóricos, debates y gestión de políticas de intervención que posibiliten avanzar en la construcción de sociedades más justas, solidarias e inclusivas. Le vamos a dar la bienvenida a todos y vamos a comenzar con nuestro disertante especialista, el doctor Augusto Jordan Rodas Andrade, procurador de los derechos humanos, electo para el periodo 2017-2022, presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman FIO para el periodo 2019-2021. En el 2020, candidato al grado académico del doctorado en Derecho, Universidad del País Vasco Euskal Herriko, Universitatea y la Universidad Rafael Landívar. 2019, cursó sobre políticas públicas con enfoque en derechos humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Mercosur, Buenos Aires, Argentina. En el 2018, máster universitario en Sociedad Democrática, Estado y Derecho. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Universitatea y la Universidad Rafael Landívar. En el 2016, título de posgrado de especialización en garantías constitucionales y derechos fundamentales en el derecho penal y proceso penal, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. 2014, diploma de postítulo en transparencia, ACO Contability y lucha contra la corrupción, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. En 1998, magíster en Dirección y Gestión Pública Local, Universidad Carlos III de Madrid, España. En 1995, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Centro Universitario de Occidente, Universidad San Carlos de Guatemala. Bienvenido, doctor procurador. Buenas tardes, muchísimas gracias, un saludo respetuoso desde Guatemala, muy agradecido por este espacio que me dan de interactuar sobre un tema tan fundamental y tan poco abordado en algunas latitudes como las reflexiones sobre la justicia restaurativa. Guatemala es un pequeño país, pero que vivió un conflicto armado de 36 años, donde hubo más de 40,000 desaparecidos, muchos muertos, muchas viudas, por esa posición tan intolerante ante el pensamiento diverso, ¿verdad? Que llegaron incluso a cerrar las puertas de organizaciones de partidos de tendencia de izquierda. Lógicamente eso motivaba a que muchos ciudadanos que querían un rumbo distinto, pues se organizaran en movimientos guerrilleros, que si bien hubiese sido alguna actividad delictuosa, tendrían derecho al debido proceso, no a que el Estado les reprimiera, utilizando recursos públicos. Nuestra Constitución consagra claramente que el Estado tiene como fin el bien común, y el bien común, lógicamente, parte de respetar la vida, la integridad. Pero esto no se dio,
las fuerzas de seguridad del gobierno, policía, ejército, pues utilizaban esos recursos públicos en contra de aquellas personas que pensaban en un modelo diferente de sociedad. En ese contexto, lógicamente, este tipo de justicia sería muy importante que se ha avanzado, pero lamentablemente no ha sido de una forma ágil como uno quisiera. La justicia nacional no camina, ¿verdad? Más la justicia internacional ha sido como una esperanza para muchas familias que hemos creído conveniente cerrar círculos, porque a veces se dice fácil, el que ya es parte de la historia, cerrar ese círculo sin aprender las lecciones. Por eso es tan fundamental el que las sociedades conozcamos el pasado, para interpretar el presente y sobre todo visualizar el futuro, ¿verdad? De una forma armónica, sobre todo que imperen los derechos humanos, como bien decías en la introducción, y teniendo en cuenta que la paz únicamente será lograda a través de entender a la víctima, sentir su dolor, escucharla y poder restaurar ese tejido social dañado por la comisión de un delito. Es decir, tenemos que tener la empatía, sobre todo los tomadores de decisión, ¿verdad? De ponernos en el lugar. Como anécdota, les comento, cuando fui electo procurador ese día, tuve un desayuno con la bancada oficial del Frente FCN, Partido de Guatemala, y me dice un militar diputado, pero licenciado, usted pretende ser procurador, pero tiene un hermano que era guerrillero. Mire, diputado, yo no sé si era guerrillero o no, pero póngase en mi lugar si desaparecen a su hermano. Yo no quiero venganza, quédese tranquilo, yo quiero justicia. Pero ese tipo de pensamientos es que hace de que no se cierren esos círculos. Como decía, la paz sin eso es difícil de construir. También es necesario apostar por medio de la justicia restaurativa, que contempla el tratamiento al daño ocasionado, así como de las causas, base fundamental para construir una cultura de paz que garantice la no repetición para la sociedad. De nada servirá enmendar el daño ocasionado si no es a través del diálogo, si ese daño no es tratado desde su causa, porque hay cosas muy profundas en el ser humano que se tienen que sanar. No es por decreto con que esas heridas se van cerrando. También debemos tener los juicios legales, deben de garantizar también un ejemplo para las futuras generaciones de que estos vejámenes no deben quedar impunes, y repetirse sería realmente lamentable. Por eso, la justicia penal, únicamente pensada como la imposición de una pena, no es la solución. Por eso tenemos que apostar a la justicia restaurativa, que basa también su fortaleza en un trato comunitario, colectivo de la sociedad, y no un asunto individual. Únicamente la imposición de una pena, ya sea privativa de libertad o pecuniaria, ahí no. No hay dinero también que subsane las heridas, porque yo se lo digo por experiencia personal. Mi madre, de 85 años de edad, piensa que mi hermano desaparecido el 2 de marzo del 85, ya hace más de 3 décadas, está vivo por fe, ¿verdad? Y entonces, les digo yo, delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada son delitos que no pueden olvidarse y que ameritan un acompañamiento, no económico también, pero el psicológico, el social, porque es muy triste ver que madres, padres y hermanos no se tiene la posibilidad de, por ejemplo, ir al cementerio a poner una ofrenda floral. Esas son anécdotas, si quiere, pero que ilustran lo importante que debiese ser la justicia restaurativa para que impere la paz. La justicia restaurativa se convierte entonces en el resultado del diálogo entre las partes, por la búsqueda de una solución, reparar el daño y atender las causas. Una vez atendidas estas dos grandes necesidades que nacen del análisis del crimen cometido, podemos dar paso a la cultura de paz, que será sólida y perdurable en la medida en que así se haga el tratamiento de las causas y la reparación del daño. El conocimiento de la verdad es un hecho de la víctima, pero a su vez es una obligación de la sociedad para garantizar, como decía antes, la no repetición de estos crímenes. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias,
doctor Jordan. Es muy importante en esto de seguir continuando en este camino, que usted dice es una ardua tarea de poder estar, sobre todo, digamos, poder ir reconstruyendo las historias. Bien, voy a dar paso a una de las primeras también exposiciones, que es trabajadores de la convivencia, transformación positiva de conflictos, convivencia y construcción de cultura de paz. Estará a cargo de la doctora María Teresa Barrios, quien es abogada, maestranda en Derechos Humanos, Universidad Nacional de Rosario, mediadora y capacitadora en transformación positiva de conflictos para el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, Argentina, y para la Fundación Ejercicio Ciudadano, presidenta y miembro cofundadora de COPAS, presidenta de la Alianza Iberoamericana de la Paz, y la licenciada Nilda Santoro de Hernández, licenciada en Química, mediadora e instructora de negociación, capacitada por el Ministerio de Justicia de la Nación, la Corte Suprema de Virginia y Conflict Management Inc., Escuelas de Leyes de Harvard, docente y mediadora de Fundación Fraternitas de Rosario, exdirectora general de Desjudicialización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, coordinadora de los equipos de abordaje de conflictividad y violencia en ámbitos de salud pública, Municipalidad de Rosario y Provincia de Santa Fe. A ambas les damos la bienvenida, tienen la palabra. Bueno, muchas gracias. Agradecemos en nombre de las dos, por supuesto, a los organizadores de este ciclo por brindarnos esta posibilidad de participación. Agradecemos también al equipo capacitador y acompañante de esta experiencia, a las compañeras de la dirección del Ministerio de Desarrollo Social y a los compañeros de la Secretaría de Salud, a los directivos que confiaron en nosotras para poder llevarlo adelante y, por supuesto, y muy importante, a los jóvenes y a las jóvenes que participaron en ella, que formaron parte, que se comprometieron, que aprendieron y enseñaron tanto y que hoy, en este contexto tan particular de pandemia, están poniendo el cuerpo, sintiéndose absolutamente parte de los equipos de salud. Yo voy a presentar un pequeño power. Díganme si se ve. Uy, creo que... Esa es la última, Tere. Esa es la última, sí. Perdón. Bueno, acá estamos. El presente trabajo pretende entonces recoger una serie de reflexiones y problematizaciones en torno a la experiencia del nexo oportunidad, transformación positiva de conflictos, convivencia y construcción de culturas de paz, que luego y por decisión colectiva de las y de las jóvenes participantes pasó a conocerse como de los trabajadores de la convivencia. Nos proponemos aquí con Nilda analizar entonces cómo es acompañar, capacitar, potenciar y fortalecer a las y los jóvenes en su rol de constructores de paz en sus ambientes laborales y en la comunidad. El programa y esta experiencia se enmarcó en la conjunción de 3 políticas públicas. El programa Nueva Oportunidad, destinado a jóvenes de 12 a 15 años, de 12, a 35 años, en situaciones de criticidad y vulnerabilidad social, que les permitió capacitarse y participar de espacios de intercambio y reflexión llamados Tercer Tiempo, y comprendía además el pago de un incentivo económico. A su vez, el programa Nexo Oportunidad de los Ministerios de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia de Santa Fe, que fue ideado para acercar al mundo laboral
a los jóvenes mediante prácticas laborales concretas en empresas o en el mismo estado a aquellos jóvenes que habían participado de alguna capacitación del programa Nueva Oportunidad o estaban en una situación de vulnerabilidad y desempleo. Nilda. Bueno, la política de salud de la Municipalidad de Rosario, a través de la Dirección de Centros de Salud, es una política que se basa en una estrategia de trabajo en terreno. Es decir, pasamos de hace años que había una asistencia de salud centralizada en un hospital a llevar la salud a los barrios, a descentralizarla, a trabajar en el espacio local. Y de esta manera nosotros logramos que la gente se cuide y tenga un lugar de acceso directo. Se hace a través de una estrategia que se llama atención primaria de salud. La doctora Débora Ferrandini, que ya falleció, fue una de las que más trabajó este tema y de las que más escribió también, si quieren ver algo. Y ella decía que trabajar en un contexto de exclusión, trabajar en salud en este contexto, significa incluir, significa construir ciudadanía, significa llevarle a la gente el acceso a este derecho a tener salud. Si nosotros vemos cómo se gestiona la salud en Rosario, están viendo un gráfico, se gestiona a través de 3 niveles. El primer nivel son los centros de salud en los cuales trabajamos nosotros. La municipalidad tiene unos 50 distribuidos en todo su territorio y la provincia unos 30. Hay un segundo nivel que son 4 hospitales municipales y 2 provinciales, y un tercer nivel que son 2 hospitales en la ciudad de Rosario de la municipalidad, uno de emergencias y uno de niños. El primer nivel, bueno, todo este trabajo se hace en red, eso es fundamental. El primer nivel es el primer lugar a la que asiste la gente, se lo adscribe, se le hace una historia clínica, va a su barrio a hacerse atender. Y ese nivel, si necesita una asistencia mayor, lo deriva al segundo nivel con una referencia de lo que esa persona tiene. Y con esa referencia lo atienden y vuelve con una contrarreferencia al primer nivel, o sea, al centro de salud, para que realmente tengan una historia clínica completa. Y si se necesita una mayor complejidad, por supuesto que pasa a los hospitales de tercer nivel. Pero lo importante de este primer nivel es el que acumula todas las necesidades del barrio. Porque si bien se trata todo de barrios vulnerables, como decía Teresa, cada barrio está en un contexto determinado y tiene su historia y sus características determinadas. Por favor, Tere, nosotros trabajamos... ¿Pasás al siguiente? Sí, ahí pasé. Nosotros trabajamos, primero, Teresa les va a explicar, con un primer grupo de personas que fueron a trabajar en 3 centros de salud. Cuando se agregó otro grupo, pudimos incluir a 9. Y estos están ahí nombrados. De los 59 lugares están los trabajadores de la convivencia: Toa, Casares, Tafieri, Maradona, Champañá, Cowling, Eva Duarte, Seferino, Namucurá e Itatí. Están ubicados, para los que conocen Rosario, más hacia el oeste, un poco al norte, un poco al sur, pero siempre del lado oeste. ¿Tere? Exacto. Bueno, el objetivo general, como ven aquí de esta experiencia, fue promover un cambio de paradigma en la atención al público de las instituciones estatales, específicamente en la atención primaria de salud, que recién relataba Nilda, en relación a la resolución y o transformación de conflictos. Potenciar la integración de múltiples saberes que ya venían los chicos, saberes técnicos, populares, interdisciplinarios, etcétera, para prevenir, contener y desescalar conflictos violentos, fomentando territorios saludables. En cuanto a los objetivos específicos, es alcanzar una convivencia pacífica a nivel institucional y comunitario, lograr la desnaturalización de la ruptura de relaciones o del uso de violencia como forma de abordaje de los conflictos, impulsar la consolidación de relaciones interpersonales colaborativas, cambiando aquí el paradigma adversarial por uno cooperativo, y fomentar la mediación y la facilitación en el marco de la ética del cuidado y de la construcción de culturas de paz. El proyecto tuvo en cuenta la realidad sociocultural del país, de gran desigualdad de oportunidades, que expone a las y los jóvenes a numerosos riesgos.
De todos modos, el abordaje se intentó que fuera por fuera de cualquier simplificación, particularmente la que vincula exclusivamente violencia y pobreza. En una sociedad que suele retratar a los jóvenes bien como víctimas o como perpetradores de violencia, esta política pública puso de manifiesto el papel crucial de las y los jóvenes en la prevención de la violencia como verdaderos agentes de cambio y constructores de paz en sus comunidades. ¿Cómo surge? Bueno, la primera experiencia surge bastante como una demanda de los centros de salud, específicamente de algunos jefes de centro del Distrito Oeste, que veían con gran preocupación un aumento de algunas situaciones conflictivas violentas en las salas de espera de sus centros, donde muchos de sus trabajadores no contaban tal vez con las herramientas adecuadas para su abordaje y que terminaba interviniendo personal de seguridad en una escalada de violencia que se podría evitar o prevenir de contar con personas capacitadas en estas cuestiones. La segunda experiencia fue más reducida, la capacitación, ya que las y los jóvenes venían con una formación previa y además ejerciendo como referentes juveniles en sus comunidades. En ambas, por supuesto, se trabajaron herramientas prácticas y conceptuales para el abordaje y facilitación de conflictos por vía pacífica, tanto a nivel personal, familiar, institucional y comunitario, y metodologías e instrumentos aplicados en los procesos de abordaje colaborativos y participativos de consenso. Acá vemos, esto es todo la primera experiencia, y abajo está Nilda, que nos vino por supuesto, deleitar un poco con sus conocimientos. A ver. Bien. ¿Qué implica que esta currícula esté enmarcada en los estudios de paz? Implica que está dentro de lo que es las pedagogías de la paz. ¿Cómo tienen que ser estas pedagogías de la paz para así considerarse? Tienen que ser prácticas dialógicas y horizontales, como práctica de la libertad y como la principal forma en que la educación para la paz considera que existe la co-construcción de conocimiento. Es esto un ejercicio democrático y pedagógico que invita a la interacción, la participación y la reflexión crítica, dando como resultado el diálogo de saberes, de experiencias personales y de la teoría trabajada. Deben ser prácticas contextualizadas. Esto significa que se analizan los tipos y las causas de violencia que vivimos en los barrios, en las organizaciones de la sociedad civil y en las instituciones de salud, y que parta de situaciones concretas del mundo de las y de los jóvenes, así como de sus deseos y preocupaciones. Tienen que ser también acciones tendientes a la transformación, no quedarse solo en la teoría, sino que deben proponerse no reproducir el sistema, sino convertirse en un espacio que impulse propuestas de acciones concretas y posibles en, con y para la comunidad, donde las y los jóvenes sean protagonistas de una transformación individual, comunitaria y política. Y por último, deben existir escenarios que inciten a la calma y la meditación, ya que consideramos que cualquier estrategia de paz debe ser la restauración de la confianza en nosotros mismos y en los otros. ¿Cómo fueron algunas características de esta formación? Bueno, todos y todas las jóvenes participantes son usuarios de centros de salud. Es decir, que su visión de la comunidad y de sus necesidades parten de una experiencia propia y de sus familias. No hubiera sido lo mismo que las y los trabajadores de la convivencia sean jóvenes que nunca se habían atendido en la salud pública o que provengan del centro de la ciudad donde la realidad socioeconómica es otra. El conocimiento de los centros de salud, del equipo de salud, del barrio y de las demás instituciones fue también un punto muy esencial, ya que si bien se considera que la tarea principal de los trabajadores es la sala de espera, debe haber además un anclaje territorial. La herramienta de la observación no participante fue sumamente importante, al menos en la primera de las experiencias,
Empezó desde casi el principio de la capacitación, empezó siendo de media hora y se iba alargando semana a semana hasta llegar a ser de una jornada completa. Esta observación debía registrarse en un cuaderno de campo y era además guiada con preguntas que debían responder en base a la observación. Lo importante es que esto daba muchísimo insumo para trabajar sobre las posibles situaciones conflictivas. Y además sirvió para empezar a proponer justamente lo que hablábamos antes a la coordinadora de distrito y a las y los jefes de salud algunos cambios concretos que redundaran en un mayor bienestar entre los usuarios dentro y fuera del centro de salud. Es decir, que los trabajadores de la convivencia se constituyeran en un nexo entre los usuarios y el equipo de salud. Sumado esto a la detección de los conflictos más comunes y las posibles situaciones conflictivas, esto redundó en una verdadera mejora de la calidad de la espera, convirtiéndose en una verdadera tarea de prevención de conflictos. No tenemos mucho tiempo para dar ejemplos, pero fueron proponiendo cambios muy concretos y simples, algunos como un espacio para que jueguen las y los niños y que no se peleen entre ellos y a través de ellos los padres, que todos tengan agua fresca en verano, que la puerta del baño funcione bien y así muchas otras cuestiones que, bueno, no nos da el tiempo. La metodología fue teórica práctica, basada en procesos de grupo, en donde se permitía este cambio de roles, obviamente, se permitía y se promovía el cambio de roles entre educador y educando, y que todos los saberes sean legitimados para que ninguna palabra quede oprimida. Se dio especial importancia al aprendizaje vivencial, considerando que el cerebro aprende cuando se emociona, y hubo un énfasis muy grande en el arte, en lo lúdico y en el psicodrama como lenguaje transversal del aprendizaje. Es decir, que el arte fue como un lenguaje potenciador e inspirador de experiencias y conocimientos. Las actividades y dinámicas que se propusieron contaron así con un importante componente creativo, desarrollándose con diferentes disciplinas artísticas. Hubo muchos juegos de roles, sobre todo al final de la capacitación, donde todos y todas debían pasar por esta experiencia de hacer de trabajador de convivencia ante un posible conflicto y sus compañeros hacían, bueno, de parte del equipo o de usuarios. Y hubo también un espacio de codiseño de la currícula para que ellos mismos aporten temas o recursos de su interés relacionados a los temas de la capacitación. Ahí vemos, bueno, algunas escenas y la Nilda, adelante. Ahí está. Allí se ven a ellos, pasá la anterior, por favor, sí, ¿cómo no? Se los ve a ellos trabajando, aceptaban todas las consignas, aceptaban todas las dinámicas que se le proponían y lo hacían muy predispuestos, nunca dijeron que no. Sí, por favor, Teresa. Sí. Nosotros trabajamos con el concepto de salud positiva, es decir, el concepto de cuidar al sano, de promocionar la salud, de prevenir la enfermedad. De esto se trata la salud pública. Y se trata también de que esta salud pública debe ser accesible a todos. Nosotros contamos, para esto necesitamos tener agentes sanitarios capacitados. Esta gente, a los cuales yo digo chicos porque la más grande tiene menos edad que mi hija más chica, digamos, eran agentes capacitados que ayudaron, colaboraron a que todos pudieran llegar a la salud. Además necesitamos, y a través de ello y de todos los equipos de los centros de salud que hacen maravillas, tener una población informada, una población solidaria y una población organizada y entender que todos tenemos, digamos, el derecho a la salud, pero también tenemos la responsabilidad, en este caso particular, de cuidar los centros de salud. Por favor, Tere. Bueno. Ahí está. Ahí sí tienen, ahí se la ve a Teresa en el medio y se ve la gente, hay mamás con chicos, hay muchos que pudieron reiniciar sus estudios secundarios, algunos empezaron a estudiar enfermería. Digo, realmente fue buenísimo verlos y verles las caras y ver con qué, digamos, alegría iban pasito a pasito. Y pasa la próxima, Tere, por favor.
nosotros les enseñamos herramientas de mediación, no son mediadores, herramientas de mediación, de negociación, de facilitación. Esto es una definición muy comprimida. La mediación es un proceso formalmente informal que tiene etapas y para esas etapas, para cumplirlas, aplicamos y aprendemos herramientas y técnicas, y la facilitación es un abordaje más informal, en el cual aplicamos también las mismas técnicas y herramientas que en la mediación. Hay un ejemplo, así como Teresa les decía, ellos leían mucho, se les hacía leer mucho y leían todos, leían de aparte, cada tanto reflexionaban. Y una vez que leyeron el artículo de Poppy McCormack, el rol de facilitador en la construcción del consenso y la gestión de conflictos, alguien dijo con mucha soltura, esto es lo que hacemos nosotros en el barrio, aunque está mucho mejor explicado. Este es el nivel que tenían estos chicos. Teresa, por favor. Exacto, sí, justamente eso es lo que consistió, digamos, fue darle herramientas teóricas a jóvenes que por su recorrido ya venían cumpliendo una función de suma importancia como referentes en sus comunidades. Por eso los posibles ámbitos de aplicación de lo aprendido no se reduce a las salas de esperas de los centros de salud, y su labor también está en el barrio, en la comunidad, y pueden ser también sumamente importantes en otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Finalmente, una característica muy importante de esta experiencia fue conservar, terminada la capacitación, un día de encuentro grupal como taller de retrabajo, construcción colectiva de buenas prácticas y una especie de supervisión de las mismas. Aquí, en la segunda experiencia, tuvimos el honor de contar con la presencia de Nilda, que con su vasta experiencia como experta en abordaje de conflictos y con la calidez que la caracteriza, sumaba enormemente para todos y todas, contándoles de su experiencia. Asimismo, en estos retrabajos participaba siempre personal de la Secretaría de Salud, quienes desde distintas disciplinas y también experiencias en distintos sectores de la atención primaria de salud, tenían una participación vital para reforzar y problematizar las buenas prácticas y aclarar dudas en relación al día a día de los centros de salud. Linda. Sí, una cosa, nos vamos a quedar sin tiempo seguro, pero una cosa importante que quería decirle, que los lugares, los ámbitos de salud pública también son o ejercen una violencia silenciosa, a lo mejor no la violencia de los puños, pero sí una violencia cuando no se mira a la persona, cuando no se le escucha, cuando no se levanta la vista para decirle buen día que necesita, porque hay gente que viene con un a lo mejor no al trabajo, no a una casa, no, y cuando llegan ahí y está buscando un turno, sin levantar la vista se le dice no hay más turno, o el doctor no atiende. Entonces esto tenemos que aprender para que no se frustren, para que no se sientan discriminados. Esto es importante. Finalmente nosotros hicimos Teresa les mandó después de terminada, que terminó abruptamente, estos retrabajos que se hacían y el trabajo en los centros de salud. Ellos siguieron en el centro de salud, pero un poco con los acompañantes. Teresa les mandó una serie de preguntas que ustedes la tienen ahí, y brevemente voy a tratar de resumírsela. ¿Qué te interesó para ingresar a esta capacitación? Y ellos hablaron de la violencia, y hablaron que ellos no son violentos, ¿no? O todos, como se los cataloga, como decía Teresa, se relaciona pobreza con violencia. ¿Qué impacto tuvieron los contenidos? A nivel personal hablaron de empatía, hablaron de otra manera de ver las cosas, de otra propuesta de comunicación. En el grupo, que se unieron mucho, tuvieron mucha contención, y conocer otras historias, dicen, y que los otros conocieran las nuestras. Y en tu familia, acá contestaron algunos una cosa que a mí me sorprendió mucho: estar más unido, cambiar la forma de relacionarlos, mediar en las discusiones. Y una cosa, hablaron del viejo paradigma de ganar-perder. Fíjense, yo en mi familia, dijeron, no lo pude cambiar, no pierdo las esperanzas, pero es una familia de las antiguas. Y en el centro de salud dijeron que pudieron aportar a muchos cambios, que tuvo mucho impacto. Y una cosa muy importante, la gente del centro de salud se tiene que ir un poquito mejor, aunque sea de lo que llegó. Y todos los del equipo de salud tenemos que saber qué pasa para dentro del consultorio, pero también qué pasa para afuera.
Cuando se preguntó si ellos habían ayudado a facilitar, desescalar un conflicto, todos dijeron que sí, dieron ejemplos como los que contaba Teresa y mucho más complejos. Y finalmente, ¿considerás que tu función colabora a la construcción de culturas de paz? Todos dijeron que sí, y dijeron una cosa más importante. Todo el equipo de salud, todos los equipos de otras instituciones tendrían que recibir capacitaciones como esta. Y este es mérito de Teresa. Teresa, por favor, concluí vos. Gracias, Nilda, no, absolutamente compartido. Bueno, acá vemos a los jóvenes, lo que les decía, poniendo el cuerpo en esta situación de pandemia, súper orgullosos de su trabajo. Estas fotos las saqué de los mismos Facebook de ellos. Y bueno, como para terminar, nada, un regalo que un día me dio una de ellas, Magalí, que dice, poniendo nuestro granito de arena para lograr una mejor convivencia con menos violencia y más empatía. Trabajadores de la convivencia, donde tus sentimientos importan, aprendemos a comprender al otro, donde no será juzgado. Magalí. Eso es todo. Voy a dejar de compartir y... Bueno, muchísimas gracias. La verdad, bellísima experiencia, bellísimo trabajo, María Teresa y Nilda. La verdad que ojalá estos tipos de experiencias de trabajo con los trabajadores de la convivencia en los centros de salud, el poder brindar estas herramientas, ¿no? Donde podemos pacificar las sociedades y en como ustedes dijeron, en ese momento cuando emprendieron con las 3 políticas públicas que se venían dando. Poder visualizar y llevarlo a la práctica, bueno, ojalá y esto se pueda replicar, como ustedes dijeron al inicio, en la cantidad de centros de salud con una salud positiva, ¿no? Y que se pueda seguir llevando adelante. Muchísimas gracias. Voy a dar a ambas, voy a dar lugar a la segunda ponencia, ¿sí? Es el conocimiento experiencial en la educación para la paz y el abordaje de Ecopaz en Rosario. Voy a presentar a la doctora Barrios María Teresa, va a continuar esta segunda ponencia, la licenciada Col Melina, Rodini Luciana y Uberti Ornella. Ellas son miembros de Ecopaz, Fundación Constructores de Paz, cuya misión es fortalecer la construcción de cultura de paz, defendiendo los derechos humanos y el desarrollo social sostenible para un mundo más justo, equitativo y digno, promover espacios seguros para la participación, el diálogo y el aprendizaje colectivo, fomentando formas de abordaje positivo de conflictos, transformando la realidad y las situaciones de violencia. Tienen la palabra. Bueno, agradecer nuevamente entonces la invitación, pero esta vez en nombre de todo el gran y hermoso equipo de Ecopaz, que en una tarea absolutamente colectiva hace que esto hoy sea posible y que nosotras 4 podamos venir a contarles algo únicamente como voceras. Pero bueno, es un equipo de voluntarios, por lo cual cada uno de los aportes es absolutamente invalorable y se agradece. Y por supuesto agradecer también a las chicas, los chicos y las madres que con tanto entusiasmo se suman a las actividades, a las dinámicas y a los talleres de Ecopaz, dándole sentido y sumando también desde su experiencia, sus conocimientos y sus intereses. Ecopaz nace en el 2017 y su objeto es la investigación, capacitación y difusión de los estudios de paz y conflicto, la visibilización de todo tipo de violencias para trabajar en su transformación y prevención a través de talleres, actividades artísticas y creativas diversas, y el apoyo al desarrollo de políticas públicas en materia de niñez, juventudes, género, diversidad y construcción de paz. Como objetivo secundario tiene promover el apoyo a las agendas nacionales e internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible
así como los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Todo este trabajo, aclaro que lo realizamos sin ningún tipo de auspicio financiero, ni del Estado, ni de empresas, con lo cual nos sostenemos con nuestros propios aportes o el de particulares que nos ayudan. Y somos eso, digamos, un grupo de amigos y amigas que consideramos que debemos trabajar para un mundo más justo y sin violencias, y para que nuestras relaciones sean más pacíficas entre nosotros y con el medio ambiente. Tengo también preparada una pequeña ponencia. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Creemos en el arte, el juego y la creatividad como lenguaje pedagógico que potencie la co-construcción de conocimiento y la desnaturalización de la violencia como forma de abordaje de los conflictos. Entendemos la paz no como ausencia de guerra, la presencia social, respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana como empoderamiento de la democracia. Meli. Meli. Ahora sí, disculpen, estaba hablando con el micrófono silenciado. Bueno, las actividades de COPAS se realizan en el Centro Cultural El Obrador. Ahí pueden ver un mapa, está ubicado en la zona sudoeste de Rosario. Por ahí también estaría interesante que el Centro Cultural, bueno, depende de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, y este centro cultural trabaja también con otras instituciones barriales, como son los centros de convivencia barrial, CCB 8, el del 23 de febrero, y algo interesante que quería rescatar es que también trabaja con el Centro de Salud Municipal Toba, que es uno de los lugares en donde recién Teresa acaba de hacer una ponencia acerca de los trabajadores de paz. Bien. Además también hay una escuela secundaria, la 518, y 3 escuelas primarias con nivel inicial, la 1333, la 1381 y la 1380. Bien, el obrador, el objetivo es facilitar el acceso a los bienes culturales tangibles e intangibles, enmarcado en el respeto a la diversidad, sí, bueno, ahora voy ahí, a la diversidad cultural. En el barrio es interesante también plantear que hay una comunidad de pueblos originarios y también conviven criollos. Tere, volvé al anterior, ahí está. Dentro del barrio hay una serie de problemáticas barriales que estaría bueno, digamos, poder explicitarlas. Una es, Tere, eso, quédate ahí, exactamente. Faltan insumos en los centros de salud. No hay agua potable en todas las viviendas, hay poca frecuencia en la recolección de residuos, esto genera mucha contaminación, hay ratas y las enfermedades asociadas, también existen casos de denuncia de violencia policial, se han registrado en el último tiempo denuncias entre vecinos, ¿no es cierto?, no hacia la policía, de que, bueno, pasan cerca con los comandos, provocan a los niños, a las niñas, a los jóvenes, también los insultan a veces por el megáfono, entonces también esto genera un malestar dentro del barrio. Otra cuestión también, yo, bueno, trabajé en la escuela esa 1333, y se organizó un abrazo a la infancia, justamente esto, ¿no?, pidiendo que haya espacios más saludables para los niños y las niñas que habitan en el barrio. Siguiente. Tere, siguiente, ¿puede ser? Sí. Bien. Bueno, vuelvo a remarcar, pero en realidad el objetivo de COPAS es fomentar la construcción de culturas de paz y la defensa y promoción de los derechos humanos. Mediante talleres. Hay 3 talleres en los cuales trabajamos, uno es el taller de literatura, el otro el taller de música y el otro el taller de ludopedagogía.
Bien, ahí podemos ver una de las experiencias del taller de literatura, sumando, ¿no?, el de música. Tomamos la canción de Marta Gómez que dice "Para la guerra nada", y pensamos de qué otra manera se pueden transformar esas palabras. Dentro del taller de literatura surgió, por ejemplo, para la huerta semillas, para papá trabajo, para el alma amor, para la sonrisa dientes. Dentro de esta cantidad de talleres, ahora lo que vamos a exponer es bien lo que hacemos en el taller de ludopedagogía para la paz. Tere. Bien, bueno, ahí hay más fotos. Ludopedagogía para la paz es como el mismo nombre lo indica, como una conjunción de la ludopedagogía y la educación para la paz y las pedagogías de la paz. Por ludopedagogía, jugar para conocer, nos basamos muchísimo en lo que considera el colectivo La Mancha de Uruguay, con el cual hemos tenido la posibilidad de capacitarnos, algunos de los miembros de COPAS. Para ellos la ludopedagogía es aquello que permite abordar procesos colectivos centrándose en el juego como vehículo desde el donde operar en la búsqueda de un hacer transformador que nos permita ensayar otras formas de vincularnos con las y los otros, con nosotras, con la realidad de la que somos parte. Es un aprendizaje por experiencia que parte de la educación popular y de la psicología social. Es decir, que se parte de la práctica, en nuestro caso de los juegos, actividades y dinámicas que proponemos en los talleres, se teoriza sobre la realidad para construir colectivamente conocimiento a partir de reflexionar lo vivido, tanto individual como grupalmente en la práctica, trascendiendo conceptualmente lo meramente anecdótico, ¿no? Y se regresa a la práctica transformadoramente, es decir, que se pone en práctica el conocimiento adquirido, así como las herramientas que no deben ser de obediencia, sino de crítica, que permitan proponer soluciones y modificar las realidades que nos violentan, transformándolas con nuestras acciones y actitudes. Es un modelo en el cual los niños y las niñas pasan de ser sujetos pasivos a ser sujetos protagónicos de su proceso de conocimiento y en el que se presta especial atención a las emociones como aliadas del aprendizaje. Esas emociones, por supuesto, deben ir acompañadas de momentos para la reflexión, el análisis y la crítica, habilitando el espacio para dar paso a preguntas, al desarrollo de la creatividad, a la investigación, a la curiosidad, etc. Consideramos entonces que la violencia deja de ser necesaria cuando se reconocen otras estrategias para satisfacer las necesidades y cuando la forma de abordar los conflictos pasa por el diálogo y la palabra. En especial cuando hay una buena comunicación que implique una buena relación en la que se respeten las necesidades de ambas partes. Por su lado, las pedagogías de la paz, ya algo dije en la anterior ponencia, acá digo otras cuestiones, ahí hay un epígrafe de Muñoz Gaviria que dice: solo puede ser posible una pedagogía como respuesta crítica y alternativa a la guerra. Las pedagogías de la paz son entonces pedagogías críticas insertas en el campo disciplinario y político de la educación popular. Son pedagogías libertarias, creativas, alternativas, participativas, que responden a nuevas formas educativas, horizontales, democráticas, dialógicas y holísticas, cuyo objetivo es la transformación del contexto de la comunidad educativa basándose en principios de bien común y convivencia pacífica. Ahí estamos en una de las actividades, ahí está Melina, ahí está Luciana. La pedagogía de la paz solo es posible desde un posicionamiento ético-político de respeto a los derechos humanos que plantee un proyecto de humanidad inclusivo, solidario y con justicia social que se haga consecuente con el principio del bien común, desarrollo sostenible, cuidado y respeto a toda forma de vida. Desde esta lógica, la ludopedagogía para la paz comprende también la acción y el cambio social. Lucha. Luciana. No te escuchamos. Sí, estaba hablando con el micrófono. Bueno, el taller de ludopedagogía para la paz
es una propuesta de trabajo basada en la ludopedagogía, el arte y la pedagogía de la paz. Es a partir de las experiencias propias de cada participante, en este caso de niños, niñas y jóvenes, de sus emociones y vivencias, se promueve una reflexión de lo ocurrido y de diferentes conceptos para promover la transformación social a través de un cambio de paradigma que desnaturalice la violencia como forma legítima de abordaje de los conflictos que se nos pueden presentar. Teru, la siguiente. Y a través de la ludopedagogía para la paz, que es uno de nuestros talleres, nosotros vamos los jueves por lo general al Obrador, y se propusieron 3 juegos diferentes. Un día se propuso el juego de la silla tradicional, como se ve en la primera foto, que tiene un paradigma adversarial, o sea, el juego que todos conocemos. Nosotras también participamos como tallerista hasta que uno gana. O sea, se va sacando la silla hasta que uno queda solo y gana. Y el paradigma colaborativo, que es la propuesta nuestra, era que si pierde uno, perdemos todos. Entonces, a través de la astucia y del compañerismo, como se puede ver en la foto, se van sacando las sillas, pero nos íbamos subiendo uno arriba del otro para que al fin podamos ganar todos. Como reflexión de este juego, a los niños y a las niñas les gustó mucho más el colaborativo porque había que ayudar a su compañero y así podíamos ganar todos y no tener como presente el adversarial, que es mucho más competitivo. Siguiente, Teru, por favor. Siguiente. Acá en este juego es el juego de las expresiones, del reconocimiento de sus propias emociones. Primero se pautó ir tirándonos un ovillo de lana y decir el nombre del compañero al que se lo tirábamos y una característica positiva y por qué se lo estábamos arrojando a él o a ella. Y luego pusimos en el piso diferentes caras con diferentes emociones, aburrido, triste, enojado, feliz, y ellos tenían que elegir una y escribir o dibujar cómo se sentían habitualmente. Entonces, por ejemplo, acá se puede ver que dice que están aburridos cuando van a la escuela, o están tristes cuando se asustan, enojados cuando un tío le insulta o cuando le hacen burla, asustados cuando llueve y se corta la luz o cuando miran películas de terror. Y el siguiente, Teru, por favor. También feliz cuando le regalan algo o triste cuando las amigas la dejan plantada. Y también se trabajó mucho en este juego sobre el enojo. Hicimos mucho hincapié en el enojo, que habilitamos al enojo, que todo nos pasa, a todos y a todos nos pasa estar enojados, pero cómo se reaccionaba frente a ese enojo. Entonces ahí pudimos tener una reflexión entre todos y todas de ver la manera en que uno reacciona. Se trabajó mucho con una de las nenas que planteaba que por ahí sus amigas siempre la dejaban plantada en la plaza. Entonces tratábamos como a través de este juego de mostrarle que bueno, que era lógico y se podía sentir enojo delante de esa situación, pero ver la manera de que ella pueda reaccionar diferente a eso. Y un último juego, siguiente, Teru, por favor. Se trabajó sobre la autoestima y el derecho a la identidad. Primero leímos este juego de Raquel Díaz Reguera, que se llama Yo voy conmigo. Resumidamente es una niña que está enamorada de un compañerito de la escuela. Este compañerito no le presta atención, entonces ella empieza a preguntarle a los demás qué podía hacer para que Martín en este caso le prestase atención, y todos le iban diciendo que se saque los anteojos, que se peine mejor, que se vista diferente. Cuando hace un montón de cosas que le dicen, ahí Martín recién se fija en ella, pero ella se da cuenta de que ella misma ya no se reconoce. Entonces dice, ahora Martín sí se fija en mí, pero la que ahora no se ve a sí misma soy yo. Entonces, acá empezamos a trabajar cómo primero había... Entonces, cada uno de los niños y de las niñas escribió y dibujó en un papel, como se ve en este caso, que una característica de que lo hagan propio a él o a ella. Trabajamos mucho sobre este derecho a la identidad y el autorreconocimiento. De hecho, había una de las madres que como que profundizó mucho con nosotras en ese taller, y llegamos a la conclusión en este caso de que para que los demás nos vean es preciso y necesario vernos nosotros a nosotros mismos primero. Palabra a Ornella. Voy a hacer una pequeña suma, que ese nene que dibujó eso
se puede ver en el dibujo, tiene una cicatriz en la cara. Sí. Y se dibujó con esa cicatriz y se puso así soy yo y puso eso. No me importa lo que dicen, a mí me gusta mi cuerpo y cómo soy. Ahora sí damos paso a Orly. Gracias, Lucha. Bueno, buenas tardes para todos. A mí me toca un poco, después de estas grandes expositoras, colegas y amigas, resumir un poco los abordajes, ¿no? Las apreciaciones finales del trabajo presentado. Nosotros, desde nuestros talleres, lo que hemos intentado siempre ha sido construir conocimiento y habilidades para transformar la realidad y que ésta se convierta en una realidad más justa para todos y todas. Asimismo, Tere, la siguiente. Asimismo, un poco hoy repasando la ponencia, me parece que es ideal pensar el papel y el rol que tienen los jóvenes como agentes de cambio, sus ideas, sus voluntades, sus conocimientos y su experiencia también para la prevención de las violencias y también, ¿por qué no?, para la construcción de políticas públicas. Nosotros quizás como adultos tenemos un papel primordial para que ellos sean escuchados en diferentes instancias de gestión también. Así que tener en cuenta eso. Tere, la siguiente. Bueno, y en relación a la educación para la paz, dentro de nuestro colectivo lo entendemos como un proceso educativo, dinámico y continuo, fundamentado en conceptos como la paz positiva y la perspectiva creativa del conflicto. Esto mismo que decía Lucha recién, ¿no? El conflicto no tiene que ser anulado, no hay que que vivimos en un mundo totalmente pacífico, porque hay una realidad que esos conflictos existen, pero la idea de cómo gestionarlos, cómo transformarlos y cómo resolverlos por una vía pacífica es lo que nosotros queremos fomentar desde Copaz. Así que eso un poco fundamentado también en la cita de Jares. Tere, la siguiente. Gracias. Y bueno, también revalorizar el posicionamiento de las teorías socioculturales de la educación para la paz y considerar que debe tener una relación, una ligazón con los principios de la educación popular, ¿no? Esto de poder trabajar desde el territorio, para el territorio y teniendo en cuenta mucho los conocimientos que traen experienciales o teóricos las personas con las que uno trabaja, los jóvenes, los niños. Y en la práctica se pudo ver que los niños, las niñas son flexibles, son reflexivos, les gusta compartir y no competir, y saben reconocer esas emociones para aumentar el autoestima. Así que lo ideal es poder habilitar y potenciar esas reflexiones. Así que, bueno, esos serían nuestros abordajes y nuestras reflexiones finales. Así que, bueno, muchas gracias para todos. Agradecemos el espacio por haber podido seleccionar nuestra ponencia y compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, María Teresa, Melina, Luciana y Ornella. Un arduo trabajo el trabajar en estas realidades para poder transformarlas, como ustedes venían diciendo, ¿no? Poder introducir el arte, el juego, digamos, desde lo pedagógico, para ir respetando la diversidad cultural, ¿sí?, en estos territorios, que bueno, últimamente, digamos, a veces esto no se da, y es donde también, digamos, entra parte de los malestares y con los conflictos, para poder lograr espacios más saludables. La verdad, excelente, y vuelvo a decir lo mismo que la anterior. Ojalá y esto se siga replicando, porque trabajar en estos lugares tan adversos y de la manera en que lo hacen, con el compromiso, y agradecerles, enormemente agradecerles. Bueno, voy a pasar, ¿sí?, a la siguiente ponencia. Voy a presentar el surgimiento del enfoque restaurativo
en la justicia penal, análisis de algunas experiencias comparadas. El doctor Patricio Curi Pastene, abogado, máster en Derecho, defensor público y mediador, docente universitario en materias penales y de resolución alternativa de conflictos. Senior Fellow, Western International Foundation. Tiene la palabra doctor Patricio Curi. Tiene cerrado ¿Ahí el me escuchan micrófono. bien? Eso, ahí está, ¿Ahí perfecto. sí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, agradecer esta posibilidad que se me brinda de estar presente en este Congreso Internacional de óptima calidad, interesantísima la ponencia de las compañeras que expusieron anteriormente, muy práctico desde su mirada y dando un cambio en la justicia. Y yo traigo un poco, si no voy a utilizar en el fondo exposición, algún tipo de apoyo, pero sí la idea que les quería comentar y de la ponencia que yo hago es que estamos viendo un giro en el mundo en lo referido a cómo la justicia penal ya está cambiando y el sentido punitivista del sistema penal vemos que está agotado. Curiosamente, es interesante ver que esta tendencia ha ido incorporándose y ha ido creciendo a nivel global y Latinoamérica no se ha quedado atrás. Esto claramente es bien interesante. Yo he tomado en el proyecto, digámoslo así, o en el esbozo que se hizo, en el cual envié, más que nada hago un análisis sobre las situaciones comparadas. Pero lo que yo quiero recalcar y lo que quiero exponer con el resto de los compañeros es que en la práctica este sistema tradicionalmente basado en la prevención, en el castigo, en, digamos así, establecer bienes jurídicos que hay que proteger a través del castigo y la sanción, claramente no están respondiendo a las necesidades actuales y no necesariamente terminan con la violencia en la sociedad. Lo estamos viendo en Latinoamérica, lo estamos viendo en Chile, y pareciera que la justicia también tiene que hacerse cargo de varios puntos que en realidad no está tratando. Uno de los puntos, por ejemplo, es específicamente en el caso de Chile, por el diseño normativo que tiene el proceso penal, no considera a las víctimas. Las víctimas no están consideradas, las víctimas están siendo dejadas de lado, y eso es un factor que es importante. ¿Ya? Es importante que la víctima sea considerada, porque también esto genera una sensación de desconfianza en el sistema judicial, genera una situación de falta de legitimidad en la justicia, y también una falta de reconocimiento. Esto incluso podemos encontrar desde un punto de vista filosófico. Desde la teoría de Axel Honneth y la teoría del reconocimiento, los seres humanos necesitan ser validados para tener legitimidad frente a un otro. Implica que esa legitimidad es lo que da, de alguna manera, más paz social, nos trae un cierre de la discusión respecto de las decisiones que se adoptan, porque al final el derecho, las ciencias sociales, pero sobre todo el derecho lo que busca es paz social, pero esa paz social no puede ser hecha solo o únicamente a través del castigo. Entonces, esta modificación de la justicia está teniendo un giro hacia una justicia mucho menos disuasiva, considerando a las víctimas, ¿ya? Y que la víctima a veces lo que quiere es ser considerada, quiere ser resarcida, pero también a veces quiere saber por qué ha sido víctima, ¿ya? Necesita una explicación. Entonces, en la práctica, esto surge porque en los países más bien de corte anglosajón se han visto mecanismos de incorporación de las víctimas y incorporar en el fondo una versión menos, digámoslo así, en vez de ser una justicia vertical, en el cual la judicatura está en una posición de superioridad y que dicta lo que tienen que hacer el resto de los justiciables, y esto también de alguna manera implica que tiene que haber un cambio en la gestión hacia una visión mucho más horizontal, donde las personas también, no digo que negocian necesariamente, pero hay un intercambio más claro de los bienes jurídicos, y obviamente también esto tenga un sentido que podríamos decir sea de alguna manera pedagógico o terapéutico. Ahora, en Chile es interesante porque nosotros antes no tenemos un sistema, debo decirlo claramente. Chile está en un cambio de su sistema juvenil que no ha sido eficiente claramente, que no mejora la situación de los jóvenes,
que también tenemos en nuestro país una dificultad adicional, que el sistema penal juvenil está asociado al sistema proteccional infantil, entonces no están separados, y ese problema hoy tiene que solucionarse por una parte orgánica, separando esta organización, que es una única organización que ve a los niños en situación de derechos vulnerados con los niños que están con los menores, los niños, niñas, adolescentes que son infractores de ley, y eso genera un problema. Eso se está trabajando orgánicamente, pero también incorporar, y aquí está el tema de la mediación penal, ¿ya? Porque esto es interesante porque de alguna manera lo que busca es tratar de incorporar estos nuevos criterios más bien pedagógicos, estos temas más bien de tipo, más que de prevención, sino que de cambiar carreras o inicio en carreras delictivas o carreras disruptivas, ¿ya? Esto obviamente, ¿qué es lo que busca? Busca también un sentido de prevención, pero desde la pedagogía, ¿ya? Y esta mediación penal busca de alguna manera dar un espacio a la víctima, dar un espacio al menor y también hacerlo responsable. Entonces, esto es una influencia de las tesis que vienen desde países anglosajones, especialmente, por ejemplo, lo que es Nueva Zelanda, Australia, Gran Bretaña, a propósito, por ejemplo, de las conferencias de grupo, en definitiva, y cómo lograr estas prácticas restaurativas, ¿ya? Ahora, también hay que ser bien claro, porque en definitiva, yo creo, y me da la impresión a mí, y ser bien preciso, que las prácticas restaurativas son más amplias que la mediación penal. La mediación penal es claramente mucho más restrictiva. Se aprecia que pareciera que en nuestra reforma que se está implementando a propósito del sistema penal juvenil, busca una mediación penal en el cual tenga un sentido más pedagógico. Es una justicia pedagógica, que tiene un elemento restaurativo, claramente, porque busca que la víctima también de alguna manera forme parte de la solución, que tenga un resarcimiento, que el infractor de alguna manera pueda reintegrarse en la comunidad, pero también hacer un proceso de internalización del cambio que tiene que hacer. En ese sentido es bastante más pedagógico, es más amplio. También se incorpora, por ejemplo, en el tema de cuáles son los mecanismos como a través de los cuales se va a establecer este castigo, eventualmente el plan de intervención que van a tener los jóvenes. Pero esto es bastante importante porque en definitiva se busca de alguna manera entender de que no necesariamente el delito es un juego de suma cero en el cual está el bien y está el mal, no es una visión maniquea y absoluta. Entender que el delito tiene también algunas condicionantes sociales, y más que algunas, muchas condicionantes sociales, y eso también supone que de alguna manera estas carreras que se inician desde muy jóvenes, digámoslo así, en materias que son de conductas antisociales, puede eventualmente ser corregida y es mucho más, obviamente, humano, es más eficiente, es más justo y también de alguna manera tiene resultados que son mucho más convenientes para la sociedad toda, ¿ya? Pero esto es una parte de lo que sería una mediación penal. Las prácticas restaurativas, me da la impresión a mí, que son mucho más amplias y que creo que en el contexto de principalmente la situación de conflicto social bastante acentuado que estamos viviendo en Chile, hablo en el caso especial de Chile, creo que las prácticas restaurativas no sería extraño que tengamos que aplicarlas, pero no solamente desde una perspectiva de una mediación penal, sino que desde un punto de vista de una práctica de carácter simbólico, en la cual, por ejemplo, exista un proceso más tendiente hacia lo que es una reconciliación, un proceso más bien de tratar de realinear de alguna manera los roles de la policía como entidades encargadas de cuidar a los ciudadanos, que tengan una legitimidad en ese rol, y también de los ciudadanos de entender de que los cuerpos policiales y también la juventud, si bien tiene un derecho en definitiva a manifestarse, a opinar, pero también los ciudadanos requieren entender de que la disrupción, la destrucción no van a ser el camino, y obviamente esto es la única vía, pareciera, de estas prácticas restaurativas, en la cual hay que entrar en un diálogo entre los distintos actores para restablecer de alguna manera un orden social en el cual no podemos pensar, y esto está establecido bastante claro por no solamente profesores de Derecho Penal como don Enrique Curi, que no es mi pariente, pero sí comparto el mismo apellido, siempre él mencionaba y siempre señalaba de que no es una ilusión pensar de que el delito se va a acabar. El delito no se va a acabar. Lo que sí se puede lograr es lograr un nivel mínimamente tolerante de
cuál es los niveles de criminalidad que podemos aceptar los ciudadanos y que no afecta mayoritariamente nuestras vidas. Es un tema de percepción. Ahora, estas prácticas de alguna manera restaurativas vienen ya desde Europa, existen en la práctica, sobre todo en Alemania. Debemos reconocer de que Alemania tenemos, porque también no podemos olvidar que hay dos grandes modelos desde un punto de vista procesal en materia procesal penal, por decirlo así, donde tenemos el proceso penal de inspiración alemana, donde está el Täter-Opfer-Ausgleich, que es en el fondo es lo que se llama la compensación víctima-ofensor, que es en el fondo de alguna manera lo que nosotros hemos ido recogiendo en nuestros países, en parte también en Argentina, en Chile, pero sobre todo hablo de Chile, que hemos recogido la experiencia argentina, la experiencia alemana de las salidas alternativas, de un grado de negociación. Esto pareciera que se va a extender, de hecho, en nuestro país a propósito y curiosamente a propósito de la pandemia, en el intertanto desde que se envió la ponencia hasta ahora, se ha incorporado también una ampliación del catálogo de conductas penales, no solamente a los menores de edad o a los jóvenes, a los niños y adolescentes o a los jóvenes infractores de ley, sino que una serie de conductas en las cuales se aceptan más los acuerdos reparatorios, y esto pareciera que, si bien el gobierno no lo piensa desde la lógica, creo yo, desde una lógica de una justicia restaurativa, sino que lo mira esencialmente desde un punto de vista práctico, que es, en el fondo, evitar el atochamiento de tribunales producto del fenómeno pandémico, sino que lo que se busca en la práctica, estamos llegando por una situación más bien episódica y con una mirada más bien de gestión, digámoslo así, de casos, estamos llegando a implementar un mayor rol a la víctima y una mayor posibilidad de que en algunos delitos de tipo específicamente patrimonial o que no tengan un compromiso, digámoslo así, de violencia mayor, haya un grado de posibilidad de negociación. Esto, si bien no es una justicia restaurativa en rigor, porque las prácticas restaurativas suponen, como las compañeras explicaron, el uso de otros artefactos culturales que son funcionales, en definitiva, a una reconstitución del orden social, pero sí genera una sensación de participación donde yo no soy un mero número, no soy una cosa, no soy algo que ni siquiera me consideran, hay un reconocimiento. Entonces eso, desde un punto de vista, es un avance. Es un avance porque también es un avance desde un punto de vista de una sociedad democrática en la cual los ciudadanos tienen el derecho también a tomar sus decisiones en materias que implican, por ejemplo, incluso conflictos penales. No son, digámoslo así, un mero objeto en el cual un tercero decide por ello. Y esto también implica una democratización. Ahora, en oposición al sistema alemán, hemos visto que está el sistema norteamericano, que con muchos y múltiples defectos que cuenta el sistema procesal americano y sobre todo el sistema de castigo norteamericano, en el cual generalmente vemos que hay unas altas tasas de encarcelamiento, cosa que en nuestro país, en el caso específico de Chile, compartimos, somos también per cápita uno de los países con altas tasas de encarcelamiento. En la práctica también permiten un sistema en el cual existe una negociación víctima-ofensor, pero a veces eso también tiene una visión que no tiene el mismo sentido alemán, puesto que el sentido americano eventualmente trata de incorporar una negociación que incluso puede ser vinculada a temas económicos, lo cual a veces puede generar una distorsión del sentido que busca la justicia, pero sí reconoce el rol entre la víctima y el ofensor. Eso también es un reconocimiento. Ahora, en materia juvenil, lo que sí es importante es que ahí vemos claramente que los norteamericanos han ido incorporando mayores prácticas restaurativas, han recogido ese elemento para tratar de, en la práctica, a través de los ofensores más jóvenes, tener una mirada distinta y un tratamiento que incorpore otros tipos de prácticas, como las compañeras expusieron a través del trabajo comunitario, el trabajo, por ejemplo, en el arte, en el fondo una reconducción de la conducta de los menores, pero con una mirada de una justicia más bien, digámoslo así, pedagógica. Ya para concluir, porque me da la impresión que estoy en el tiempo. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Sí? No, va muy bien, doctor. Recién lleva 14 minutos. Tiene tiempo Perfecto, todavía. Perfecto. Ya para ir concluyendo, y esto es un tema que es muy importante, creo yo, es importante entender que en el caso de Chile hemos ido tomando estas prácticas,
pero las prácticas restaurativas no se están aplicando o no se piensan aplicar absolutamente como prácticas restaurativas en el sentido que las compañeras lo han manifestado, o la ponencia que me anticipó lo señaló, en términos de tratar de una manera más holística, más de un punto de vista más social y hacerse cargo de los problemas sociales, sino que las prácticas restaurativas se ven más bien como un tratamiento diferenciado que se tiene que hacer respecto de los menores infractores de ley. Se considera así un elemento terapéutico en términos de, eso es rescatable, porque considera estimar cuál es un plan de intervención que va a tener el joven, por ejemplo, en su aplicación de las sanciones, o eventualmente cómo tratar de resarcirse, las disculpas y la información, la retroalimentación de la víctima, son un avance, y también eventualmente podemos ver un elemento que, si bien no es prácticamente en estricto rigor una justicia restaurativa, pero es, digamos así, prima hermana, que sería una justicia terapéutica. La justicia terapéutica en términos de que la justicia también se tiene que hacer cargo de problemas, digámoslo así, tales como de salud mental o de condicionantes sociales de la salud que terminan afectando a las personas que infringen la ley muchas veces. Muchos de estos jóvenes que son infractores de ley tienen patologías psicosociales que han afectado, son víctimas muchas veces de abuso sexual, son víctimas de violencia en sus casas, tienen situaciones de deprivación, hay situaciones de consumo de drogas, y muchas veces, o a veces incluso no tienen acceso a la posibilidad de una salud, por ejemplo, de un correcto tratamiento de salud mental. Ese hecho, el solo de poder contar la salud mental, acceder a buenos servicios de salud mental, de contar, por ejemplo, por ejemplo, a tratamiento en referencia a abuso de sustancias, acceso a otros tipos de derechos sanitarios, tiene un impacto en su condición, y ese impacto en su condición es terapéutico, y ese factor terapéutico influye a su vez en su en las conductas disruptivas que suelen generar. Entonces, desde este punto de vista, también las prácticas restaurativas tendría que considerar, o lo que entendemos como justicia restaurativa en nuestros países, o por lo menos en Chile, debería incorporar, por una parte, estos aspectos de una mediación, de incorporar la mediación penal, de incorporar a la víctima, de reconocer al otro, pero también reconocer las prácticas terapéuticas que están asociadas a problemas sociales severos que tiene nuestro país, y que en última instancia no son una cosa cándida o no son una mirada quijotesca, son extremadamente prácticas y extremadamente importantes, porque, por ejemplo, en nuestro país los costos de mantener a una persona en la cárcel son altísimos. Quizá con un costo un poco menor o casi equivalente podríamos tener una política mucho más de una justicia terapéutica restaurativa, y en la práctica lograríamos lo que les señalé en momentos anteriores, que no eliminar el delito, pero que el nivel o la tolerancia pública a unas condiciones de punición o de disrupción social sean mucho más tolerables y nos generen además mucho más legitimidad respecto a los distintos actores. Así que esencialmente eso es lo que les quería exponer, y agradezco enormemente esta posibilidad que se me ha dado en este prestigioso congreso, que por lo demás es algo extremadamente interesante. Así que desde ya agradecido, y desde ya quedo a su disposición por cualquier consulta o alguna precisión que se requiera de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición, por su aporte, muy importante, sobre todo de cuando comenzó a hablar desde lo punitivo, ¿no? Que ya hemos atravesado, creo todos, esta parte, digamos, del sistema. Poder ver lo que la justicia restaurativa incorpora, digamos, ¿no? Víctima, ofensor y comunidad, poder insertarnos en este nuevo paradigma, creo que, bueno, es un recorrido de lo que también las chicas hoy, las chicas, digo, todas las profesionales, las expositoras, a través de sus experiencias restaurativas, digamos, de lo que es poder incorporarlas a todas las disciplinas, ¿sí? Desde la pedagogía, desde la psicología, desde el trabajo social, desde la abogacía. Poder trabajar el daño, no únicamente, y sí, por supuesto, poniéndolo en primer plano a la víctima, sino también a los ofensores, ¿no? Donde el ofensor pueda también tener esta gran posibilidad del diálogo, pueda tener esta gran posibilidad, digamos, de poder encontrarse tomando conciencia, de poder hacerse responsable de lo que ha podido hacer. O sea, poder empezar a historizar estas situaciones. Bueno, muchísimas gracias. Creo que, bueno, de esto se trata todo este gran esfuerzo de quienes han, digamos, visto esta posibilidad
de llevar a cabo estos 2 congresos latinoamericanos de justicia restaurativa. Muchísimas gracias, doctor Curi. Voy a dar paso a la última ponencia, ¿sí? Bajo la pedagogía como herramienta del cambio. Va a estar a cargo de la doctora Claudia Burgos. Ella es abogada, recibida en la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, posgrado en Derecho Penal, Universidad Nacional del Litoral, curso de grado sobre criminología en la Universidad de Buenos Aires, docente, postítulo, trayectos pedagógicos en la provincia de Córdoba, ejercicio de la profesión liberal en los ámbitos del derecho penal y familia, ex docente universitaria en la Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de Rosario, coordinadora de escuela secundaria para adultos en San Marcos Sierras en Córdoba, docente secundaria actualmente en la ciudad de Rosario. Doctora Claudia Burgos, si abre el micrófono, le doy la palabra. Sí, ahí estamos. Sí, muchas gracias. Agradezco la posibilidad de la selección de mi trabajo para poder compartir con tan distinguidos exponentes la mirada y la experiencia reflexiva y constructiva de una instancia superadora del derecho y la justicia. En mi caso particular, percibir el espíritu de este congreso que desconocía su existencia y todas las prácticas relatadas se han transformado en un abrigo tibio para estos días que participamos de un escenario convulsivo y contradictorio. Y a su vez, este espíritu se transforma en esperanzador. Me animo, osada, en parafrasear a Galeano diciendo que América Latina sigue sangrando por sus venas abiertas en estos días. Y lo vemos cuando asistimos a una sociedad fragmentada, estigmatizada, estructurada, en la manipulación del discurso para persuadir, la fake news, el engaño, estos y otros mecanismos tan duros y perversos, sin embargo, se convierten en disparadores para revisar la enseñanza en el aula, la justicia en la tribuna y en el tribunal, la igualdad en la diversidad, la paz como herramienta para lograr el anhelo de una sociedad más justa, en igualdad económica y de oportunidades. Concibo dentro de este contexto el hecho pedagógico como un hecho cultural, político, económico y social. Ello exige de una integración inter y transdisciplinaria que no por casualidad es lo que expusieron tan pragmáticamente las antecesoras en mi palabra. Esto implica analizar el discurso del dar, la mirada de quién es el interlocutor en esa relación educativa, por qué, para qué y hacia quién se dirige. Esta relación dialógica que se establece, como también lo dijeron las expositoras, entre enseñanza y aprendizaje, se transmite y se apodera de lo aprendido, lo revaloriza, lo sitúa en los quienes son los verdaderos actores, en su medio y en su lugar, teniendo la tierra como cuna y como cobijo. El significado y el significante de la pedagogía la abordaré con las herramientas que tengo, mi profesión de abogada y de docente. Me llevó a recorrer distintos caminos, a observar distintos sectores marginales y vulnerables, y también a observar mecanismos obsoletos de la justicia, que muy lejos de hacer justicia, me encontré con una maquinaria enquilosada que solamente reproduce en muchos casos el sistema capitalista de dominación. El reencuentro con la experiencia pedagógica me permitió recuperar ese espacio íntimo, la esperanza de poder lograr con los alumnos en ese proceso de ida y vuelta
el reconocimiento de sí mismos, de su hambre, de su esperanza y desesperanza, de sus anhelos. El ejercicio del derecho lo transité por la arteria del derecho penal, concibiendo siempre a la intervención del Estado como respuesta punitiva de última ratio, la mínima expresión. Las defensas penales me llevaron a conocer gran sector de sectores marginales. En todos ellos primaba la falta de oportunidad, la desigualdad económica y la falta de escolaridad. Desgraciadamente, obviamente siempre me manejé con delitos no de cuello alto, sino que tuve que hacer defensas de la gente común, de los barrios desclasados. En esos casos, la escolaridad era nula o siempre incompleta. Algunos tenían pequeños sueños que nunca los terminaron de cumplir. Conocí jóvenes estigmatizados como sicarios, que lo primero que tuvieron en sus manos fue un arma, tomando así posición y rango en un barrio de la propia ciudad de Rosario. Mujeres que la única condición para poder sobrevivir fue vender su cuerpo y prostituirse. Robos menores, robos en un colectivo y desgraciadamente muchas riñas con consecuencias de lesiones y homicidios, riñas barriales donde se disputa el poder de la venta de una cuadra a otra y donde precisamente quienes no son los actores promovedores de las riñas intervienen en el conflicto movidos por la pasión para ayudar a un amigo o un sobrino o una madre, y cuando prima la pasión por sobre la razón, se transforman siendo los actores del delito. Tristemente, esto me llevó a poder observar en ellos una lastimosa miseria humana, y me vi reflejado en ellos, aprendí a conocer la mía propia, mis limitaciones y mis miserias. Pude observar que tanto víctima como victimarios, el victimario se mueve preso de sí y del sistema y solo pide libertad. Y la víctima, presa del dolor, muchas veces lo único que pide es venganza. Nosotros acá en Argentina y especialmente en Santa Fe, para el colega que estuvo anteriormente, tenemos la representación de la víctima en el proceso. Estamos muy lejos porque está muy lejos la condición humana de fraternizarse, pero es un avance sumamente importante. La anquilosada maquinaria judicial no es la panacea del garantismo, al menos desde mi humilde opinión. Y muchas veces las respuestas judiciales no respetan una lógica jurídica y las interpretaciones jurisprudenciales varían subjetivamente. Rescato, hace muchos años atrás, 20 años, unos 15, 20 años, tuve una experiencia maravillosa desde la pedagogía, coordinando en San Marcos Sierra, un pueblo ecologista, y de rescate de sus raíces, que son el pueblo Comechingón. Formamos una escuela para adultos secundaria, debido a que en el lugar había una población muy heterogénea que no estaban escolarizados a nivel secundario. Entonces fue una tarea maravillosa porque se compartió en un ámbito gente que eran procedencia hippie, antiguos, jóvenes y originarios. La tarea excedía de la semana lectiva y pasaba al abordaje de fines de semana con tareas hacia la comunidad y con festejos de los saberes ancestrales. 20 años después, una sociedad mucho más globalizada que nos acercó a todos pero no nos hermanó, me encuentro asumiendo una tarea docente en la ciudad de Rosario desde hace ya varios años. Soy docente en la escuela Juana Elena Blanco, que cobija un sector marginal de la población de Rosario. Barrio La Sexta, La Tablada, Las Flores, los alumnos que convergen a la escuela vienen desde esos barrios.
Y los chicos vienen con la necesidad de encontrar un lugar íntimo, un cobijo, un refugio. Vienen por la comida, porque es una escuela que da alimentos, almuerzo y merienda, pero también vienen por poder tener un espacio propio, por poder estar en el recreo, compartir, hasta buscar el momento distinto de lo que es su precariedad, que merece ser atendida. Muchos de los alumnos se conocen del barrio y muchos del pabellón carcelario, porque la mayoría de los chicos tienen en su grupo familiar un padre, un tío, una madre que está cumpliendo condena. Es parte de su rutina dominical. Entonces, cuando me encuentro en el aula dando clase, la primera pregunta que hacen los chicos es si usted es abogada. La segunda pregunta es si hace derecho penal. Entonces ellos apuestan a que el derecho penal les dé la salida de las personas que están cumpliendo condena o que les dé la solución para los conflictos que viven. Cuestión que está muy lejos del derecho en sí y mucho menos en forma aislada. Pero tuve que asistir situaciones que me permito relatarlas como una experiencia, lo más rico de la experiencia, de alumnos que les sonaba el celular en la clase y dicen, disculpe, profe, pero es mi novio que está en la cárcel y quiere saber cómo hace para la salida transitoria. Todas situaciones o relatos de conflictos barriales en los cuales, por ejemplo, desde que se llevaron al sicario estamos desprotegidos y ahora nos roban la garrafa de gas. Entonces, toda esta especie de cómo en algún momento, y las exponentes en primer término que de alguna manera estamos un poco hablando lo mismo desde distintos lugares, ellos reivindican al que lo cuida, y el que lo cuida infringe la ley. Es todo un círculo que fue un gran aprendizaje para mí haber vivido por un lado las defensas penales y por otro lado tratar de esta relación dialógica con los chicos. Y uno de los que más me enseñó fue un alumno al que yo le exigía una respuesta teórica del tema que estaba desarrollando, y él me dijo, profesora, salgo al recreo, tomo la leche y le contesto, tengo mucho hambre. Él es albañil, viene todos los días a clase, pero no viene solo por la comida, viene por la esperanza, por alimentar la ilusión de una vida diferente. Y nosotros lo tenemos que acompañar, que cobijar, que mimar ese sueño para que nuestra sociedad cambie. Días atrás recibo la llamada de un compañero docente un sábado en la noche para que asista a una familia de un alumno que estaban siendo desalojados. La asistencia duró varios días por vía telefónica y yo le trataba de explicar a la familia que me mostraran la orden de desalojo, que es lo único que habilitaría dejar una vivienda FONAVI, que son viviendas sociales en nuestro país. La orden de desalojo no estaba. Lo que estaba era la intimidación de un colega que defendía al titular dominial y que les decía, los conminaba con lenguaje jurídico a abandonar la propiedad. Este lenguaje jurídico muchas veces se transforma en una cofradía, que es inentendible para el hombre común, inentendible para el que no tiene por qué conocer los alcances de una palabra de técnica jurídica. Esto también me sitúa frente a una gran paradoja, cuando el saber se transforma en un arma de manipulación de poder frente al que no tiene por qué conocer el derecho. Son situaciones de gran antagonismo. Actualmente participo, representando la escuela, de una mesa interdisciplinaria de la sexta, en la que intervienen distintos actores sociales. El médico del centro de salud, asistentes sociales, participantes de la Facultad de Psicología, referentes barriales. Y entre todos tendemos a armar puentes para cubrir las necesidades del barrio donde está emplazada la escuela. Se tejen redes de amor, se asiste con comida, se asiste con el seguimiento de los chicos que no vuelven a la escuela, el seguimiento del COVID,
que muchos no quieren asumirse como con padecimiento del virus para no ser discriminados por sus pares. En todo esto lo que tratamos es que se sientan uno en todos, sacarles la vergüenza. Yo no quiero ver a mis alumnos transitando el pasillo del tribunal, presos de las miradas con desdén y que algún día estén en el banquillo de los acusados. No quiero que se cansen de esperar para que la calle les dé la respuesta rápida, cruel y oportunista. Para eso trabajo haciéndolos sentir sujetos de derecho, ciudadanos, políticos, partícipes de la vida de la ciudad. Muchos de ellos no saben llegar al centro de la ciudad de Rosario. Organizamos tour con los docentes, los llevamos a todo evento habido y por haber, al diario La Capital, al buque cultural que llega al puerto, para que sientan que no son parte del olvido, sino parte de nuestra ciudad. Para concluir, hago un llamamiento al imperativo pedagógico y ético para rescatar los valores, para ponderar los orígenes, los saberes ancestrales y los propios de cada uno que tenemos enfrente, efectivizar los derechos humanos y hacerlos realidad en cada espacio, construir la paz con justicia económica y social, abrazando la diversidad. Y si me queda un minuto más, quiero despedirme con una frase de la última encíclica del Papa que salió hace muy pocos días. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Nuevamente, muchas gracias por haberme propiciado la oportunidad de participar. Muchísimas gracias, doctora Claudia Burgos. Excelente, digamos, su trabajo, más allá de las duras realidades, ¿sí?, que nos estuvo relatando y mostrando, pero bueno, de esto se trata, de poder ir humanizando, ¿no? Humanizar la justicia y humanizar más allá cada una de las disciplinas que atravesamos. Bueno, a todos agradecerles enormemente, a todos los expositores, abrazarlos, decirles que nos estaremos reuniendo otra vez el jueves próximo a la misma hora y que todo lo grabado, lo que se van dando en estos ciclos, quedan en la página de la Defensoría. Desde ya, perfecto, saludar a todos, muchísimas gracias por todo, por la experiencia, por seguir caminando y por estar juntos. Muchísimas gracias porque siempre hay alguien que nos va a brindar a cada uno una puerta, un espacio, y poder habitar y poder contar las historias de esto que venimos y estamos hechos de historias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos ya. Gracias a ustedes.